Hoy es 30 de agosto de 2022. Estamos en introducción a la astrobiología, el estudio de las bases para la formación, preservación, evolución de vida en el universo, en el cosmos, o al menos en nuestra galaxia, al menos en nuestro barrio. Y hoy vamos a comenzar a revisar el siguiente paso, porque ya hablamos de las bases físicas para la formación de vida, las bases químicas. Bases físicas están descritas por las leyes de la física, por los principios inicialmente de la mecánica, de ahí luego el comportamiento de la materia, cómo existe la materia en el universo, en sus bases físicas. Incluso llegamos a mencionar los aspectos hasta de física nuclear sin profundizar demasiado en ellos, porque necesitamos las bases físicas para el siguiente escalón, que es el comportamiento químico del universo. Las bases químicas del universo que darían pie a la formación de fenómenos biológicos, de sistemas biológicos, de entes biológicos. Entonces tenemos las leyes, como principio básico, las leyes de la mecánica, las leyes mecánicas, podemos decir, las termodinámicas, que de hecho las termodinámicas son las que nos definen o nos describen de qué dependen los estados en los cuales se encuentra la materia, en qué condiciones existe en forma sólida, líquida, gaseosa, porque de eso depende el que pueda haber procesos más complejos químicos que lleguen a esto. De hecho, podríamos decir que el universo comienza con base en física. Se forman las primeras cosas que van a dar lugar a la materia. Sin eso, sin la energía que da lugar a la materia, no podría haber estos fenómenos químicos, y entonces no podría haber el siguiente escalón. Termodinámicos, mecánicos, termodinámicos, incluso lo hemos mencionado, eléctricos, las leyes eléctricas, las leyes mecánicas, termodinámicas, eléctricas, alguna otra que nos esté escapando, que sea necesaria para entender lo que da lugar a que esto exista. La materia existe, si bien en un principio por las leyes de vamos a decir, de la física nuclear, la vemos atómica. Los átomos existen porque están conformados por cosas, las cuales se basan en el comportamiento de la materia en la forma más íntima. De hecho, de eso depende que exista lo que sigue. Pero no es fuera de eso, que si no hubiera átomos no estaría usted aquí, si no hubiera Higgs no estaría usted aquí. No es en realidad más relevante para entender lo que sería el último escalón. Sí es fundamental, porque sin ello no existiría nada, sin el Higgs, sin la partícula y el campo de Higgs, pero no necesitamos profundizar en eso para entender lo que nos interesa.
necesitamos nada más ser conscientes de que todo depende de aquello, al menos en el paradigma vigente hoy en día, que es la expansión del universo, y esa debida probablemente a un gran puff, dirían algunos, ¿sí? Porque mucha gente interpreta el término en inglés Big Bang como la gran explosión, cuando las últimas interpretaciones, explicaciones que hacen los mismos expertos en el campo es que no fue una explosión en sí, sino que fue más una especie de puff, más que un bang o bang. ¿Bien? Bueno. Fuera de eso, no nos es relevante. Fuera de eso, no nos es relevante para llegar acá. Solamente debemos ser conscientes que ahí inició todo, al menos en esta ocasión. Tampoco vamos a profundizar en cuestiones cosmológicas de que si hay universos paralelos, o si hubo universos previos y ahora futuros. A mí me importa un pito, porque me interesa entender la vida como es actualmente, al menos en este universo. No vamos a profundizar tampoco en cosmologías o cosmogonías alternas. Vamos a quedarnos con los paradigmas que nos deben llevar a eso. Entonces, por eso me refiero a la física atómica como la base que se entiende con base en la física eléctrica, la física termodinámica, la física mecánica. Porque en particular de esto y de esto depende que exista la materia en forma de átomos que son la forma en la que existen los elementos químicos. Hay diferentes tipos de átomos, cada uno con sus características, las cuales, por cierto, dependen en mucho de esto, de las propiedades eléctricas. De hecho, también podemos, además de las fuerzas nucleares, de las cuales depende la existencia del átomo ya, ¿sí? El núcleo atómico, la interacción, el hecho de que exista el átomo como lo entendemos hasta el momento, para el vigente modelo, es que se debe mucho a interacciones eléctricas entre los electrones y el núcleo atómico, entre los electrones y los protones del núcleo atómico. Gracias a eso existen los átomos. Y dependiendo de cómo de cuánto haya en el núcleo de cada átomo, estaremos hablando de diferentes elementos químicos. El primer elemento químico que se formó en el universo, debido a lo que explican aquí, fue el hidrógeno. Y debido a fenómenos de fuerzas nucleares, que ya teníamos revisado someramente, surgen en un primer proceso de evolución física surge la materia. Y los procesos de cambio de materia que se llama energía. O surge comienza energía, se transforma en materia, y la materia es importante para que podamos llegar acá. Por el momento, no voy a abordar otras ideas o hipótesis o modelos que se han planteado hasta en la ciencia ficción de la existencia de este tipo de fenómenos sin la presencia de materia. Y hay por un capítulo en la serie original de Star Trek, El viaje a las estrellas, donde la nave y la tripulación se encuentran con formas de vida constituidas exclusivamente por energía. Nosotros, el único fenómeno de este tipo que conocemos está constituido por materia. Vamos a orientarnos hacia esto. Ya después podremos especular, hacer especulaciones educadas sobre quizá otras formas en las cuales podrían existir fenómenos de tipo biológico sin la presencia de materia. Pero hasta el momento necesitamos la materia. Entonces, la materia es una consecuencia de la evolución física del universo, pero a su vez, en este proceso de evolución física del universo se forman diferentes elementos químicos, el hidrógeno y el helio al principio, a partir de ellos el litio, el boro, el carbono, el nitrógeno, etcétera, 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 hasta el más grande natural que es el radio, creo que sí.
Pero a su vez, debido a este tipo de fenómenos, a este tipo de explicaciones, fuerzas eléctricas, pasamos a un segundo tipo de evolución en el universo, en nuestro universo, y es una evolución química, que inicia cuando a partir de los átomos formados por la física, por la evolución física, empieza a haber unión de átomos, pero no para formar nuevos átomos en reacciones nucleares, sino a interacción y asociación o unión de átomos para formar compuestos. Y de acuerdo a sus propiedades eléctricas, hay en general dos tipos de compuestos químicos. Las moléculas y los compuestos iónicos. Moléculas como la más simple, formada a partir de la materia más simple, tendríamos quizá en esa evolución compuestos como la unión de dos átomos de hidrógeno, los más simples del universo. No podríamos unir los átomos de helio porque no reaccionan debido a las propiedades químicas. No todos los elementos naturales pueden llevar a cabo procesos de tipo químico, como la formación de más compuestos químicos, más moléculas o más compuestos iónicos, más compuestos moleculares o más compuestos iónicos. Elementos, de hecho, son contados, afortunadamente son muy pocos, los que por las propiedades físicas de la materia a nivel atómico, esos elementos químicos ya no pueden dar lugar a compuestos, que son los gases nobles. Entonces, los gases nobles aquí ya no juegan, se quedaron acá, en la evolución física. Entonces, tenemos como excepción a los gases nobles, no juegan. Inicialmente parece que no tienen papel en la evolución química del universo, salvo por reacciones nucleares en las cuales los átomos de helio pudieran dar lugar a un átomo de... ¿Cuál es el número 4? Si el helio es 2, se juntan 2, berilio. O uno de helio y uno de hidrógeno darían un litio. Salvo por esos fenómenos que se dan aquí, no tendrían mayor relevancia los gases nobles. Pero seguirían formando parte del proceso de evolución física para dar lugar a la materia, pero no participan directamente en la evolución química. La evolución química implica la formación de compuestos, no de elementos químicos, no de nuevos átomos, sino los conjuntos de átomos asociados por fuerzas eléctricas o enlaces que pueden ser de dos tipos, iónicos y no iónicos. Los no iónicos hay de dos tipos, si recordamos nuestra química básica: covalentes y polares. Hay algunas variantes ahí de peculiaridades de procesos químicos en la unión de átomos para dar variaciones en los compuestos, que algunas de esas variaciones sí son importantes, al menos las hemos encontrado importantes en estos fenómenos donde sabemos que existen estos fenómenos. Pero eso implica la existencia de moléculas en particular y también, en casos muy particulares, compuestos iónicos como, se me ocurre poner el más comúnmente conocido, fluoruro de sodio. Tan comúnmente conocido que por eso la conocemos como la sal común, el fluoruro de sodio. Que esto no es una molécula, es un compuesto iónico. El hidrógeno sí es una molécula por el tipo de
interacción específica, fuerza eléctrica, que hace que estos se encuentren en un solo espacio, en el orbital molecular. ¿Sí? Aquí tenemos una interacción que también es de este tipo, pero hay variaciones. Aquí implicamos la unión de interacción, en particular por cargas eléctricas. Eso es lo que distingue a los compuestos iónicos de los compuestos moleculares. Estos tienen enlaces iónicos o unión entre cargas netas. Estos tienen unión también por fuerza eléctrica, electrostática, pero no es por cargas netas, sino por cargas parciales. Lo que puede dar lugar a que la unión entre ambos átomos unidos o enlace no presente o no se note o no se manifieste fuerza eléctrica fuera de este ambiente. Podemos tener enlaces, a esto le llamamos enlaces covalentes. Y hay de dos tipos. Estos que son no polares, y por polares implicamos cargas eléctricas. De hecho, aquí también son polares. Tenemos dos polos, un polo positivo y un polo negativo. En estos no hay manifestación de cargas eléctricas, positivas y negativas, aunque están presentes las cargas positivas en los núcleos de los hidrógenos y las cargas negativas en los electrones de los hidrógenos. Pero hay la cantidad de carga eléctrica que hay ahí, positiva y negativa, es igual. De modo que al sumar las cargas eléctricas, la suma da cero. En los compuestos no polares son polares porque la suma de cargas es igual a cero. Cargas positivas o negativas. La suma es cero. Siempre que la suma, por cierto, la suma, ¿qué significa esa flechita arriba de la Q? Vectorial. La suma vectorial de las cargas. ¿Por qué vectorial? Porque estamos hablando de fuerzas y todas las fuerzas son vectoriales. Todas las fuerzas son cantidades vectoriales. Todas. Sean fuerzas mecánicas, fuerzas termodinámicas o fuerzas eléctricas. Incluso podríamos irnos hasta las fuerzas nucleares. Todas son vectoriales. La suma vectorial de las cargas da cero en los compuestos con uniones o enlaces covalentes no polares. El otro tipo de enlace covalente que existe en las moléculas formadas por elementos químicos son las polares. ¿Por qué polares? Porque debido a las características eléctricas de los componentes de los elementos químicos, como por ejemplo un hidrógeno unido a un oxígeno, el oxígeno es un elemento químico con número atómico 8. ¿Sí? ¿Sí? ¿O me equivoqué? Saquen su tabla periódica, no salgan sin ella. Y el hidrógeno tiene un número atómico de 1. Más allá de la masa atómica, vamos a ponerla porque también de repente resulta relevante. Masa atómica 16 es la que uno esperaría. Masa atómica 1, la que uno esperaría. Se unen a través de interacciones electrostáticas y magnéticas para formar el enlace químico. Electrostáticas, porque los electrones que están en la orilla del oxígeno, en los orbitales más externos del oxígeno,
atraen a la carga, o se ven atraídos por la carga eléctrica positiva del núcleo del hidrógeno. Y viceversa. El electrón que está en el orbital del hidrógeno se ve atraído por las cargas eléctricas del núcleo atómico del oxígeno. Esa sería la primera interacción electrostática que llevaría a que un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno se acerquen. Y si a este, como es común, o a este también es común, ese electrón pues tiene una carga eléctrica negativa, pero tiene una cierta orientación a la que llamamos spin, una propiedad de la materia atómica, le llamamos cuántica, ¿sí? Dentro de la física atómica debemos considerar la física cuántica. Le voy a poner yo como Q, pero no, en español es con C. Cuántica, no se llama, sería como Q, quantum. La mecánica cuántica nos explica por qué dos cosas con la misma carga eléctrica negativa pueden estar juntas, o al menos más o menos juntas, ocupando el mismo espacio físico. La propiedad o cantidad física del spin de los electrones es la que permite, cuando sus spines son opuestos, debido aparentemente a la generación de campos magnéticos opuestos, pueden atraerse por fuerza magnética. Porque si fuera solamente la fuerza eléctrica, no podrían estar cerca dos electrones. Tendrían que obedecer a la ley de Coulomb y entonces separarse con una fuerza proporcional al cuadrado de la distancia. Mientras más cerca estén, mayor es la fuerza de repulsión que alejaría a ambos electrones, y entonces no podrían existir las moléculas, no podrían formarse enlaces químicos. De haber una fuerza contraria a la repulsiva de la carga electrostática de los electrones que les permita mantenerse al menos cerca, si no pegados uno con otro, pero sí acercarse. Y esa es la fuerza magnética. Entonces sería las leyes de la mecánica, de la termodinámica, de la fuerza eléctrica, del electromagnetismo. La voy a poner aquí como una consecuencia de las fuerzas eléctricas y magnéticas. A los fenómenos electromagnéticos o electromagnetismo. El electromagnetismo nos explica el por qué existen los compuestos. Si no fuera por esas fuerzas eléctricas y magnéticas y cómo cooperan, cómo contribuyen, cómo se compensan, no existirían los enlaces químicos, y entonces no estaría usted aquí. Yo tampoco. Ok, entonces, ¿qué diferencia hay entre un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno? ¿Qué diferencias hay y cuáles son las relevantes para que se formen los enlaces y además las llamemos polares? ¿Por qué son polares? Recordemos cómo están formados los átomos. Protones en el núcleo, básicamente, y electrones. Por eso existe, por atracción electrostática coulombiana. ¿Y qué significa este número 8 y qué significa este número 1? ¿Qué información nos dan sobre estos dos elementos químicos? El número de electrones, sí, pero nos llegamos a encontrar átomos de hidrógeno como esto. No es que se haya muerto, no es una cruz cristiana, es un signo positivo. Ajá. El número de la izquierda es la masa atómica más que el peso. Sí, el concepto desde un punto de vista físico debe ser masa más que peso, porque el peso es fuerza. En física, en mecánica, peso es masa por aceleración. Masa por aceleración de gravedad en la Tierra. Mi peso en enclenque es de 49 o 50 kilogramos. No es cierto.
Esa es mi masa. Mi peso es la masa multiplicada por 9.8. En números redondos podemos decir que mi peso es de 49 newtons. Si mi masa es de 50 kilogramos, mi peso es de aproximadamente 49 newtons. 50 por 4.9. ¿Sí? 49 newtons. No, 490 newtons. Más o menos. Porque es por 9.8. 50 por 9.8. Dije 8.9. No sé, se está grabando, ahí queda. Cotejan la burrada que dije. Entonces, mi masa son 50 kilogramos, mi peso son 490 newtons aproximadamente. Lo mismo debemos, la misma formalidad del lenguaje debemos usar cuando hablamos de la materia a esta escala química. La cantidad de materia que forma un elemento químico es la masa, no el peso. Pues que es un concepto, es un anacronismo que venimos arrastrando culturalmente. Es como decimos, el sol sale y el sol se mete. También es un concepto cultural anacrónico, pero que lo seguimos usando cuando ya sabemos que el sol no sale en ningún lado ni se mete a ningún lado. De eso ya hemos hablado quizá demasiado. Bueno, entonces, la masa atómica del hidrógeno es 1, punto y feria, porque es la suma de la masa del protón más la masa del electrón, y la masa del oxígeno es en realidad 15.999, no me acuerdo cuánto más, lo redondeamos a 16. Por eso decimos hidrógeno 1, oxígeno 16, cuando nos referimos a la masa que compone a cada uno de estos elementos químicos cuando nos encontramos por ahí caminando en la calle. ¿No es cierto? Cuando los medimos o los identificamos de alguna manera. Que es el número de la izquierda. El número de la derecha, ¿qué es? ¿Qué nos dice? Decías que el número de electrones, pero aquí este ya no tiene, por eso lo dibujamos así. Este es el ion, como este es el ion sodio, este es el ion hidrógeno, ion hidrógeno. Y es un ion porque a este lo que le pasó algo, y lo que le pasó fue que perdió este electrón, un electrón, perdió el electrón correspondiente a este número que me habías dicho. Ya no tiene el electrón, entonces será 1 y 0. No. Entonces, ¿el 1 qué significa? Los protones, ¿no? El número de protones en el núcleo. Para ser hidrógeno, un átomo debe tener uno y solo un protón en el núcleo. Si tiene dos, ya no es. Ahora es un gas noble llamado helio. Entonces, la forma de cambiar de personalidad atómica es cambiando el número de protones en el núcleo. Y eso sucede solamente en las reacciones nucleares. Y eso sucede en el núcleo de las estrellas. En la fusión nuclear que da lugar y se produce en las estrellas. No es un fenómeno químico, es un fenómeno físico. Es parte de la evolución física del universo. Pero podemos llegar a encontrar el hidrógeno 1, pero con un 2 a la izquierda. O podemos llegar a encontrar el oxígeno con un 8 a la derecha y un 18 a la izquierda. ¿Qué es entonces el número de la izquierda? De la masa. ¿Qué es el número a la derecha? Es el número atómico. ¿Pero qué me dice el número atómico? ¿El número de electrones? No. El número de protones. Es la personalidad del átomo, de cada átomo.
Pues para que sea ese átomo, ese número de protones no debe cambiar. Mientras un átomo tenga un 8 positivo, o sea, 8 protones será oxígeno. Si tiene 6 protones será carbono. Si tiene 7 será nitrógeno. Si tiene 9 será flúor. Si tiene 1 será hidrógeno. Si tiene 2 será helio. Ese es el número atómico. Este es el número atómico, o la identidad del átomo, es igual a el número de protones. Ahora, el número de la izquierda, ¿por qué puede variar? ¿Por qué puede variar el número de la izquierda? ¿Por qué puse que este puede ser 1 a la derecha y 2 a la izquierda? Es más, lo voy a escribir, lo voy a dibujar diferente. Con rojo, para que se note. No. Para que se note la diferencia aquí abajo. Este ya no es este de aquí. Podría ser este, pero además con un neutrón. Y podría suceder que tuviera efectivamente esa carga porque perdió un electrón. Pero entonces ya no es un ion hidrógeno. De hecho, este ya no sería hidrógeno. Si es hidrógeno, es un átomo de hidrógeno, es un elemento químico hidrógeno, porque tiene un protón en el núcleo. Pero como su masa es 2, digamos que es el hermano gemelo de este. Son iguales pero no idénticos. ¿Han visto fotografías o conocen a una persona gemela que tenga hermanos que nacieron juntos del mismo huevo? ¿Sí? Le llamamos como homocigotos, ¿no? También hay gemelos heterocigotos, aquellos que nacen en el mismo parto, pero son diferentes, más puede ser hombre y mujer. Y eso se da porque son hijos de huevos distintos, pero son heterocigotos, de cigotos distintos. Pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, pero si uno los ve, su apariencia es distinta, puede ser distinta. Se parecen porque son hermanos, pero no son, es difícil confundirlos, ¿no? En cambio, los hermanos gemelos o hermanas gemelas heterocigóticos o heterocigóticas, a veces los confundimos fácilmente. Es más, yo tengo unos primos políticos, sí, porque persiguen el hueso, no serían políticos primos. No, también tengo de esos. Andan persiguiendo. Son osteólogos. Siempre andan tras el hueso. No, en la medicina dicen que son los traumatólogos, que son los que se dedican a curar fracturas, ese tipo de fracturas. Dicen que les gusta estar pegados al hueso también. Hay algunos que también. Bien, pero estos primos en realidad son primos de mi esposa. De hecho, los conocen en la familia como los cuates. No porque sean muy amigos, de hecho sí son muy amigos entre ellos, pero porque son hermanos gemelos homocigóticos. Y cuando eran jóvenes, porque ya son más o menos de mi edad, sí seguimos siendo jóvenes de espíritu, cuando eran jóvenes se ayudaban para hacer trampa. Ambos son buzos profesionales, pero solamente uno hizo el examen. De hecho, uno de ellos, el primero quería trabajar de algo, de hecho viven en una ciudad portuaria, pues donde hay trabajo en el mar, ¿sí? Y uno de los trabajos es ser buzo profesional, ya sea para la industria o diferentes actividades industriales del buceo. Y entonces
Terminó la preparatoria, él ya no quiso seguir con estudios universitarios y su mamá le dijo, su papá era abuso, sí, fue abuso su papá. Entonces le dijo, ¿por qué no te metes de buzo? Pues nada, te metes al agua, no tienes que hacer un examen. No, se puso a estudiar, prepararse, tomó los cursos, presentó el examen y obtuvo su certificación de buzo. Y siguió con los siguientes estudios y las certificaciones puede llegar a ser buzo profesional. Hay diferentes, así como usted está en una licenciatura y si quieren seguir estudiando para hacer otras cosas, tienen que tomar otros cursos superiores, posgrado, pues igual en el buceo la licencia o certificación más básica es la de buzo deportivo, casi turista, que te requiere un examen dos exámenes relativamente simples. De hecho son 3, el examen teórico, el examen de alberca y el examen de mar. Son 3 exámenes para tener el certificado de buzo deportivo. Si quieres ya trabajar como buzo, entonces tienes que tomar otros cursos y presentar los exámenes. Y este primo lo hizo, entonces consiguió su certificado de buzo profesional. El hermano gemelo, homocigótico, pues tampoco quiso seguir estudiando y su mamá le dijo, ¿por qué no es lo que tu hermano? Te dé buzo. Y sí. Y entonces tomó los cursos y el hermano presentó los exámenes. Algo similar hacían con las novias en aquellos tiempos. No es el único caso que conozco, tanto de hombres como mujeres, hermanos, gemelos homocigóticos que aprovecharon la biología externa. Unos puede llegar a confundir. Llegan a ser muy parecidos. Podemos ser iguales. Podemos decir que es igual a ambos son hidrógenos, ¿sí? Pero solamente ¿qué significa eso en matemáticas? 2 barras significa igualdad. 3 barras, identidad, son idénticos. Y aparentemente en la naturaleza, solamente un algo es idéntico a sí mismo. En biología, si vemos más allá de la piel, ¿sí? Aún en los gemelos o mellizos, homocigóticos más parecidos, por ejemplo, si les tomamos una termografía, una imagen generada a partir de la emisión de calor por cómo funcionamos los mamíferos, esto se debe mucho a por dónde pasan los vasos sanguíneos, debajo de la piel. Estudios de ese tipo han mostrado que no hay 2 mellizos o gemelos homocigóticos idénticos. Sus termografías son diferentes, porque en uno pasa el vaso sanguíneo un poquito más a la derecha o más a la izquierda, etc. Incluso si hacemos un análisis genómico, vamos a encontrar que alguno presenta un tipo de mutaciones quizá intrascendentes diferentes al respecto al otro. Entonces, aparentemente en el universo no hay 2 entidades idénticas, porque quizás si buscamos átomos, en el último quark pueden ser diferentes. Así es que apreciémonos porque cada uno es único, aunque seamos muy parecidos. Y esto también es importante porque nos permite entonces entender que hay patrones en el universo, hay patrones en la naturaleza. Y eso nos permite entender y predecir y comprender a la naturaleza. Si no, el universo sería un caos y no existiría la cultura en los seres vivos que llegan a desarrollar las 3 últimas variables de la ecuación de Rey. Bien, bueno, ok. Sin embargo, esto es cierto. Podemos encontrar átomos de hidrógeno, número atómico 1, pero masa atómica diferente. Puede ser 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en los diferentes elementos químicos, podemos encontrar elementos del mismo, o átomos del mismo elemento,
es decir, con el mismo número de protones en el núcleo, pero esa otra partícula que también forma parte de la estructura básica atómica, electrón, protón y el neutrón, puede haber, de hecho, en átomos de hidrógeno en los cuales no sería indispensable que hubieran neutrones, llegamos a encontrar neutrones. Y estos átomos les llamamos hasta de manera diferente. Es el único caso en el cual estos entes químicos, porque son químicos, reciben un nombre distinto, aunque se trate del mismo elemento químico. En el caso del hidrógeno. El hidrógeno puede existir en tres formas, sin o con presencia de neutrones. La tercera es, déjenme borrar esto de aquí. La tercera forma es el H1 masa 3. Y eso se debe a que tiene un protón en el núcleo, pero puede tener hasta 2 neutrones. Los neutrones, su masa es 1, es la masa igual a la del protón. Entonces, por eso la masa es 3, por eso la masa es 2 y por eso la masa es 1. Los átomos de hidrógeno pueden existir en tres formas variantes en su masa, y estos son las que llamamos formas isotópicas, ya hemos hablado de ellas antes. Formas isotópicas, que es el mismo elemento químico, todos son hidrógenos porque tienen el mismo número atómico, pero en formas o topos diferentes. Formas diferentes debido a masas diferentes. Podemos encontrar átomos de hidrógeno de masa 1, átomos de hidrógeno de masa 2 y átomos de hidrógeno de masa 3. Ahora, esto depende de que se les pueda pegar a los átomos de hidrógeno 1 o 2 neutrones, y eso toma tiempo y requiere ciertas condiciones. Lo que hace que la proporción, que ahora sabemos que en el universo hay, de estas tres formas isotópicas no es igual para todos. Hay mayor proporción de átomos de hidrógeno isótopo 1 que átomos de hidrógeno isótopo 2 que átomos de hidrógeno isótopo 3 en el universo. Donde encontramos hidrógeno, sí vamos a encontrar el hidrógeno, átomos de hidrógeno en sus tres formas, por aquí un átomo 1, por acá un hidrógeno 2 y por acá un hidrógeno 3. Pero si nos podemos contar cuántos hay de cada uno, vamos a encontrar que hay muchos más átomos de hidrógeno masa 1 que masa 2 que masa 3. Y esos reciben el nombre, el masa 1 se llama hidrógeno, entonces podemos encontrar moléculas de hidrógeno formadas por hidrógeno 1. El de masa 2 se llama deuterio, también le llamamos deuterio, y el de masa 3 le llamamos tritio. No se han encontrado átomos de hidrógeno con masa 4. No. Sería tetrio, o se llama muy tétrico. No. Entonces nada más hay hidrógenos en forma de hidrógeno, de deuterio y de tritio. Y es más abundante el hidrógeno 1 en el universo que el deuterio que el tritio. Sin embargo, podemos encontrar moléculas de hidrógeno como moléculas de hidrógeno HH, o moléculas de hidrógeno HH22, o moléculas de hidrógeno HH33. Es decir, podemos encontrar hidrógeno molecular tanto formado por deuterio como por tritio, así como por hidrógeno masa 1. Por supuesto, vamos a encontrar mucho más de este que de este que de este. Y no solo eso, también no solamente cuesta trabajo que se formen el deuterio y el tritio más, sino que pues para infortunio de los tritios es fácil que se les caigan los neutrones, y el tritio se transforme en deuterio. Ya hemos hablado de ese fenómeno.
en el cual elementos químicos pierden neutrones, cuando tienen muchos, se van separando, y eso tiene una consecuencia. En ese proceso de pérdida de neutrones, los átomos emiten energía. Y esa energía la podemos medir, y entonces nos permite identificar átomos de tritio que están desapareciendo, que están reduciéndose de tritio a deuterio en su masa, y también de deuterio a hidrógeno. Profe, una pregunta. Ajá. ¿No generan radiación? Eso es lo que llamamos el decaimiento radioactivo. ¿Sí? Como emiten energía, la emiten si hay un átomo de tritio aquí y ¡pum! Se le cae un protón, un neutrón, perdón, un neutrón, emite energía, y la energía, como en el caso de la luz, se emite en forma esférica radial. Un poco para allá, otro poco para allá. Por eso se llama radiación, porque se emite en forma radial. Y de hecho es luz, es electromagnetismo. Lo que varía es la cantidad de energía, y entonces podrá ser luz de una cantidad de energía o frecuencia o longitud de onda o de otra, dependiendo del elemento químico que esté perdiendo y del isótopo que esté perdiendo los neutrones. Diferentes isótopos de diferentes elementos emiten diferente cantidad de energía cuando pierden neutrones, y entonces si medimos esa cantidad de energía podemos saber de cuál elemento químico se está tratando, y entonces es una forma de identificar la materia a través del decaimiento radioactivo. Y no solo eso, sino que esto toma tiempo. Así como toma tiempo formar los isótopos, forma tiempo el que se deshagan los isótopos. Y obedece a el decaimiento radioactivo. Por eso es que es importante que revisemos las leyes de la física. Esa parte de la física atómica sí es importante para esto. Ahorita vamos a ver por qué, en un momento vamos a ver por qué. El decaimiento isotópico, vamos a llamarle, de los isótopos, isotópico, por emisión de energía radiante, radioactivo, va disminuyendo, va transformándose uno en otro, en otro, en otro. Si medimos el tiempo que tarda, el decaimiento radioactivo, el decaimiento respecto al tiempo tiene esta forma. Entonces, si medimos la cantidad de isótopos, la presencia del isótopo pesado, si medimos la concentración de, vamos a poner tritio, así como T, es más, representamos al hidrógeno con la H, representamos al deuterio con una D y al tritio con una T, pero ojo, no son otros elementos químicos, todos estos son hidrógenos. ¿Sí? Es el único caso en el que podemos representar a un elemento químico, átomos de un elemento químico, por un símbolo que no sea el de su símbolo químico. Para los demás, si se trata de oxígeno, de carbono, porque este fenómeno existe para todos los elementos químicos pueden encontrarse con diferentes cantidades, con átomos de ellos con diferente cantidad de masa. Es decir, podemos encontrar isótopos de oxígeno, masa 16, masa 17, masa 18. Y les pasa lo mismo, los de 18 se rompen, pierden neutrones y se transforman en 17. Pierden el neutrón y se transforman en 16. Y todos siguen estas formas exponenciales, son funciones exponenciales. La curva es específica para cada isótopo de cada elemento químico. Entonces, si medimos decaimiento y vemos curvas diferentes, estamos midiendo entonces decaimiento de diferentes elementos. Y no solo eso, también cada uno de ellos emitirá una cantidad diferente de energía. Eso lo explica
la física cuántica, las leyes de la física cuántica. Ok. Esto por qué me estoy entendiendo si quiero llegar a la parte de lo que sigue de la evolución química. Bueno, como esto sucede con los elementos químicos, yo sé que existe una evolución química, es decir, cambios de la materia en el tiempo. La evolución son procesos en función del tiempo, ¿sí? Esto está en función del tiempo, la evolución está en función del tiempo, la evolución física está en función del tiempo. Tomó tiempo que se formaban los átomos de litio, los átomos de carbono, los átomos de oxígeno y los átomos de mayor masa en el universo, además de procesos distintos, ya lo hemos mencionado ya. También toma tiempo el que se transforme la materia formada por esos elementos químicos, y esa es la evolución química, toma tiempo. Bueno, el decaimiento isotópico también toma tiempo distinto para diferentes elementos químicos. ¿Cómo puedo saber cuándo ocurrió un cambio químico en el universo? Por ejemplo, que se formó un sistema de cuerpos astronómicos opacos orbitando una estrella. Primero tengo que ubicar la estrella, ver que hay materia orbitando alrededor de ella, y si puedo, llegar a tomar una muestra. ¿Y qué le hago a esa muestra? Para saber cuándo se formó ese sistema planetario, o qué tan temprano, qué tan viejo es o qué tan reciente. Necesito medir el tiempo que tiene de estarse formando. ¿Cómo le hago? Aquí está el calendario, el reloj. Si yo encuentro que hay cierta proporción de isótopos en una muestra de materia tomada del espacio, y esa muestra me da una cantidad de tritio equivalente a esto es cantidad o concentración de tritio en la muestra, puedo interpolarla en la curva de decaimiento isotópico y entonces determinar su edad. ¿Por qué decimos que el sistema solar se formó hace 5.000 millones de años? ¿Por qué podemos afirmar que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años? Pues porque hemos tomado muestras, ojo, no de la Tierra, también hemos tomado muestras de la Tierra y las más antiguas tienen 3.800 millones de años. Pero hemos revisado y nos hemos dado cuenta que la Tierra ha cambiado en otro proceso de evolución del planeta que es físico-químico, porque implica fuerzas mecánicas y fuerzas químicas. Entonces, incluso voy a poner diferente acá, hay una evolución geológica. La Tierra ha cambiado. La evidencia está en los estratos que encontramos, en donde se ven estratos, capas de tierra diferentes. ¿Cómo sabemos qué antigüedad tienen cada capa? Que efectivamente son diferentes en edad, porque quizá una se acumuló encima de la otra. Y no porque se han formado simultáneamente, como quien está preparando un pastel, se preparó dos masas y las horneó y las apila en un pastel. Esto lo hacen simultáneamente. En cambio, en la geología, las capas terrestres no se hacen como un pastel. Sino que la superior cayó sobre la inferior. ¿Cómo podemos medir el tiempo de antigüedad de esas capas en la superficie de la Tierra o de cualquier otro cuerpo astronómico? Actualmente contamos, afortunadamente, con imágenes, fotografías o video de al menos un cuerpo astronómico en el sistema solar, además de la Tierra. ¿Cuál es?
Tenemos fotografías de varios cuerpos astronómicos en la Tierra, las hemos visto aquí en las sesiones anteriores. Tenemos fotografías de la superficie de la Tierra, tenemos fotografías de la superficie directamente de la superficie, no desde arriba. Porque tenemos hasta de Mercurio, tenemos imágenes orbitales de la superficie de Mercurio, pero no tenemos fotos a pie de Tierra o a pie de Mercurio. Pero en Venus sí, las de las naves Venera. Y desafortunadamente no son de muy buena calidad y no son grandes panorámicas, pero sí se alcanzan a ver algunas características del suelo, pero no vemos montañas. Quizá porque no se aprecien en las fotografías, no necesariamente porque no haya montañas. De hecho, las imágenes orbitales, obtenidas a partir de imágenes de radio, por radar, sí muestran que la superficie de Venus no es lisa, sino que hay accidentes geológicos, vamos a decir. Por supuesto, en la Tierra tenemos fotografías, no sé si incluso ustedes cuando han salido a carretera han tomado fotos de montañas donde se vean ahí capas o estratos. A mí de repente tenemos que tomar fotos así, cuando tengo oportunidad. Después de la Tierra, ¿cuál sigue? La Luna. La Luna. Revisen, por favor, busquen en internet fotografías panorámicas tomadas por misiones que hayan descendido en la Luna. Y revisen si se observa claramente evolución geológica por estratificación, por capas. Yo no les voy a decir si hay o no hay. Identifiquen ustedes. Ahora sí, después de la Luna, ¿qué sigue? Porque cuando la Luna orbita alrededor de la Tierra, hay veces que está más cerca del Sol que la Tierra y a veces está más lejos del Sol que la Tierra. Por eso, sigamos entonces. Ni Mercurio ni Venus tienen satélites o lunas. Después de la Tierra como planeta, ¿qué sigue? Marte. ¿Han visto fotografías, de hecho más recientes? Porque algo que pasó con las fotografías del Viking es que resultaban muy aburridas, geológicamente hablando. No eran muy variantes, como aterrizaron en grandes planicies, sí se ven rocas y se ve suelo arenoso, pero no se ve más. No se ven estructuras geológicas, no se ven elevaciones en el terreno. Quizá porque como lo que buscaban era llegar, los científicos de la NASA y los ingenieros que lo que querían era llegar y que la nave sobreviviera, busquemos el lugar más seguro. Fue un poco como cuando aterrizaron Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la Luna, también llegaron a un lugar geológicamente tanto aburrido, aunque había un par de cráteres ahí cerca. Y de hecho uno de ellos fue parcialmente explorado por Neil Armstrong, al menos se asomó. Hay otra interpretación en la película de First Man. Ahí es algo más de tipo emocional. Pero no había grandes, aunque se ven a lo lejos algunas estructuras que parecen ser elevaciones, realmente fue un terreno donde aterrizaron bastante aburrido. Afortunadamente, porque si hubieran aterrizado donde iban a aterrizar, se habrían matado, probablemente. Supongo que si leen tanto el diario de la misión como las reseñas, cuando iban a aterrizar, iba piloteando, no el piloto no piloteaba, curiosamente. El piloto era Aldrin, el comandante era Armstrong, y el que iba manejando junto con la computadora la nave era Armstrong. De hecho, tomó control más manual de la nave, porque a donde el programa de la computadora lo estaba llevando era un cráter del tamaño de un estadio de fútbol grande, además con rocas adentro. Iba a ser muy fácil poder encontrar un lugar donde aterrizar seguro sin que pasara algo desagradable. Entonces tomó control de la nave, la llevó más allá y terminaron en una zona bastante planita. Ya en las siguientes misiones, no Apolo 12 ni Apolo 13, porque esa ya Houston tuvieron un problema y no pudieron aterrizar. A partir de Apolo 15 más que 14, ya los lugares a los que aterrizaron ya son geológicamente más interesantes y ya se observan elevaciones.
revisen esas imágenes y compárenlas con las que tenemos después de las de Viking sobre Marte. También las imágenes que hay de Sojourner, que fue la tercera nave que aterrizó, que fue el primer robotito del tamaño de horno de microondas, ya era un lugar más accidentado donde se hundió. De hecho, ese fue el problema al robot, que se quedó atorado en una roca. ¿Sí? Pero no se ven grandes imágenes de accidentes o características geológicas más interesantes, como grandes elevaciones. Esas se pudieron observar a partir de los descensos de los siguientes robots rodantes en Marte, que fueron Spirit y Opportunity, los rovers, los dos rovers de 2003 a 2000 y algo más. 6 años una y como 10 años o 2 años duró el otro robot. Ahí ya se ven algunas imágenes más interesantes, pero las más interesantes, geológicamente hablando, y que hablan de una evolución geológica, y entonces probablemente una evolución química, son las obtenidas por Curiosity y Perseverance. Entonces, por favor, busquen imágenes de esas dos misiones y observen si hay evidencias de evolución geológica. Y las explicaciones que se dan los expertos o los que están participando en las misiones para la existencia de esas estructuras geológicas. ¿Cuáles son sus probables causas fisiográficas o los posibles fenómenos geológicos que pudieran haber dado a esa evolución geológica? ¿Por qué? Hasta ahí, hasta este momento, no podemos usar inicialmente el decaimiento radioactivo para fechar los estratos en esas fotografías. Necesitamos hacer análisis de ese estilo, que se han hecho con otros sistemas explorados. ¿Por qué? Finalmente, recordemos el concepto de zona habitable. Zona habitable. ¿Qué es la zona habitable? Donde puede haber agua líquida. En la superficie inicial. Requiere la existencia de agua subíndice L, líquida. ¿Bien? Y eso inicialmente está en función no de esta P, sino de esta P. No confundir con esta. Esto es tritio, esto es temperatura. La existencia de agua líquida depende de la temperatura, de eso depende la zona habitable alrededor de una estrella. Pero el agua, ¿de qué está formada? Hidrógeno y agua. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué es lo que acabamos de decir hace un momento? Que al menos el hidrógeno, más evidentemente, puede existir como H, D y T. Entonces podríamos preguntarnos si en la zona habitable alrededor de un planeta la proporción de agua formada por hidrógeno, por deuterio y por tritio es la misma, ¿o no? Podríamos encontrar D2OL y T2ON. Quizá en la zona habitable, pero también hay otros cuerpos, al menos en el sistema solar, donde hemos encontrado agua, cierto, no agua líquida, sino agua sólida. Hemos encontrado en otras regiones del sistema solar, donde, digan ustedes, donde encontramos agua ya identificada, presencia de agua en el sistema solar. ¿Dónde la hemos encontrado? Dos puntos. ¿Dónde?
Picar también. No sé, ahorita andan en sequía. ¿Alguien sus cafés del Jordi? Ah, esa Europa no. Antes, bueno, sí, esa Europa sí. En la Tierra. En la Tierra hay agua. ¿En qué formas? En todos los tres. Hay H2O sólida, hay H2O líquida y hay H2O gaseosa, en forma de vapor, ¿sí? En la Tierra. Pero así como encontramos H2O sólida, líquida y gaseosa, también encontramos D2O sólido, D2O líquido y D2O gaseoso. ¿Y cómo es? Encontramos T2O sólido, T2O líquido y T2O gaseoso. Por supuesto, no en las mismas cantidades. Hay mucha más de estas que de estas que de estas. Mayor que en la Tierra. Ahora, ¿dónde más hemos encontrado, confirmado la presencia de agua en el sistema solar? Pero vayamos del centro hacia la periferia. Después de la Tierra, ¿hay agua en Venus? Está como hipótesis. Se supone que puede haber al menos trazas de agua en esas nubes que cubren a Venus. Lo que está confirmado es ácido sulfúrico, dióxido de carbono. Confirmadísimo. Por favor, revisen los reportes que hay de la composición atmosférica de Venus. Composición química de la atmósfera de Venus. Para verificar este dato. Entonces, pero en Venus parece que no hay. Parece que lo que hubo de agua está combinado con otras cosas. Entonces, Venus descartado. La Tierra, luego de la Tierra sigue, ya lo dijimos hace un momento, no Marte, la Luna. En la Luna se ha encontrado principalmente en el polo sur, no en el polo, en el polo sur, se ha encontrado agua sólida. Pero no hemos podido determinar su composición isotópica, su composición proporcional isotópica. Es un objeto de estudio en este momento. Por eso es que están planificadas misiones exploratorias del polo sur lunar, en la búsqueda, en la confirmación de la cantidad de agua, porque ahorita nada más hay estimaciones con base en misiones previas que se han hecho, que mostraban la presencia de agua. ¿Por qué sólida? ¿Y por qué en el polo sur? Pues porque ya hemos presentado previamente los parámetros físicos térmicos de la Luna. De día se cuece, de noche se congela. Aunque esté congelada de noche, pues al amanecer y al iluminarse, el agua sublimaría. Lo que probablemente haría que si hubiera agua en alguna parte de la superficie intertropical de la Luna, pues esta se sublime y escape al espacio en el día. Sin embargo, a diferencia de la Tierra, el eje de rotación de la Luna no está inclinado, o al menos no significativamente inclinado. Curioso, ¿no? A pesar de la hipótesis, casi teoría de que la Luna se formó por colisión de un protoplaneta con la Tierra, con la prototierra, y el material se agregó y se formó la Luna. ¿Por qué la Tierra se quedó inclinada y la Luna no? ¿Saben por qué? Yo tampoco. Es un tema de investigación. ¿Sí? Si les interesa seguir con este tipo de formación profesional, podría hacer su tesis doctoral.
Entonces, sí existe agua sólida en el polo sur porque hay poca iluminación en el polo sur, es casi permanente la presencia de algunas sombras o se ilumina muy poco y luego se oscurece por la rotación misma de la luna. De hecho, por eso están las futuras misiones de varios países a la luna están orientadas a ir al polo sur, incluido una misión propuesta y elaborada por investigadores de la UNAM, del Instituto de Ciencias Nucleares, donde hacen cualquier cosa menos ciencias nucleares, dicho por uno de sus investigadores, que es el líder de ese proyecto de investigación mediante nanorobots en búsqueda de la confirmación de agua, de la cantidad de agua que hay en el polo sur. No me acuerdo cómo se llama la misión. Tiene ya un nombre. O si fue el nombre de la misión. Es el doctor Tanco de ICM, el líder del proyecto. Bien. La luna. Después de la luna, ¿sí cuál sigue? Marte. Marte hay agua confirmada en el polo norte. Y parece que en algunas otras regiones. Hay los resultados de la investigación, que es muy intensa y extensa, principalmente orbital. Hay resultados que parecen contradictorios. Por favor, revisen los diferentes reportes. Los más recientes son los debidos a las misiones, entre otras, Phoenix, por supuesto Curiosity y Opportunity, y algunos resultados de Spirit y Opportunity, y más recientemente Curiosity y Perseverance. De hecho, el objetivo de Perseverance, o uno de los objetivos principales de Perseverance, es confirmar la evidencia de la presencia, al menos en el pasado, de agua líquida. Hay agua sólida confirmada, H2S, y a nivel de hipótesis, la presencia de agua líquida. Por los fenómenos climáticos y meteorológicos de Marte, sabemos que hay H2O en forma de vapor. Hay agua, al menos bajo la superficie, principalmente en el hemisferio norte y más hacia el polo norte, que en el hemisferio sur y más hacia el polo sur. Que además estas cantidades son cambiantes porque a similitud de la Tierra y a diferencia de la Luna, Marte tiene su eje de rotación inclinado, casi la misma magnitud angular que la Tierra, lo que da lugar a la existencia de estaciones, cambios estacionales climáticos en Marte. Y se han observado cambios en la apariencia y presencia de agua dependiente de los cambios estacionales climáticos. Pero dada la baja presión atmosférica, cuando dijimos 0.01 atmósferas terrestres, cuando la superficie de Marte ya no está tan fría, no podemos decir que se calienta cuando está a menos cuántos grados en verano. Bueno, cuando se llega a calentar la superficie de Marte, la baja presión atmosférica hace que el agua sólida pase a agua de vapor sin pasar por líquido. En otras palabras, se sublima. ¿Sí? Y cuando desciende la temperatura, esa agua en fase de vapor se solidifica, se deposita. De hecho, el término físico del paso de gas o vapor a sólido es la deposición o depositación. Ok. Lo que no podemos saber hasta el momento, igual que en el caso de la Luna, es la proporción isotópica del agua en Marte. Tema de investigación.
Y sería interesante porque una pregunta que se han hecho muchas personas, personas investigadoras con base en ciencia y mediante ciencia, es, ok, en la Tierra hay agua, en las tres formas isotópicas, pero ¿cuándo y de dónde llegó esa agua a la Tierra? Se formó, bueno, el agua que estaba en la, que forma parte de la Tierra, que está en la Tierra, tanto en la superficie como en fase sólida en la superficie, en vapor en la atmósfera, o incluso bajo la superficie, esa agua, esas moléculas de agua ya estaban entre la nube de polvo de la cual se formó la Tierra. En los últimos 8 años, y si revisamos el sitio web del curso, no voy a abrirme el sitio web, voy a ver mi apunte, que es, este apunte está compartido en el sitio. Varios investigadores han abordado la pregunta de dónde y cuándo llegó el agua a la Tierra. ¿Ya estaba cuando se formó la Tierra? ¿O quizás llegó en el bombardeo temprano por materia que estaba en otras partes? ¿O en el bombardeo tardío por cometas? Bueno, algunos han hipotetizado que el agua, la mayor cantidad del agua que hay en la Tierra no estaba en la Tierra cuando se formó, sino que llegó en alguno de estos bombardeos, principalmente. Una de las hipótesis ha sido que principalmente fue durante el bombardeo tardío mediante cometas, porque se ha identificado agua, vamos a ponerlo aquí abajo, en los cometas. Y lo pongo hasta abajo porque serían los cuerpos astronómicos en su mayor cantidad más lejanos del Sol, en la nube de Oort. En la nube de Oort, un astrónomo danés. Yo creo que era danés. De esta nube de Oort, que es una especie de, se supone, también no se tiene claro cómo se está distribuida, pero algunos modelos apuntan a que es una especie, está en una distribución de tipo esferoide, a una distancia bastante lejana. Algunos asumen que es casi intermedia a las estrellas más cercanas. La mejor explicación o aceptada, la explicación más aceptada al momento, es que los cometas que llegamos a ver cerca de la Tierra y que quizá han colisionado con la Tierra en el pasado, se encontraban en la nube de Oort y fueron arrojados por perturbación gravitacional desde la nube de Oort por el simple paso orbital de alguna estrella cercana. Sí, la influencia gravitacional de alguna estrella que orbita junto con el Sol alrededor de la galaxia, el centro de la galaxia, pues le dio un jaloncito a un poco de materia de la nube de Oort, y algunos cometas cambiaron sus trayectorias y algunos de ellos se proyectaron hacia el interior del sistema solar. Es la hipótesis más aceptada respecto al origen de los cometas. Y estos se han estudiado por espectroscopía telescópica inicialmente. Y esos datos ya sugirieron que entre los diferentes compuestos que formarían a los cometas, estudiando por espectroscopía principalmente las dos caudas, encontraron la presencia de agua. Entonces, en los cometas sí hay agua sólida inicialmente, porque están muy lejos del Sol, están fuera de la zona habitable, entonces el agua debe estar sólida. Pero cuando se acercan al Sol se calientan, ¿y qué pasa con el agua? ¿Agua pasa por mi casa? No, pasa por mi trayectoria. No se evapora. Recuerden, aquí necesitamos nombrar las cosas bien por su nombre. El proceso se sublima. Por sublimación, el agua pasa de sólida a gas o agua. Junto con otros compuestos, las caudas de los cometas muestran la presencia de gas y vapor. Pero también se han enviado misiones robóticas de sondas espaciales allá varios cometas, desde el famoso Halley
y otros, de Hayabusa y otros. Incluso se han tomado muestras de polvo de cauda de cometas que se han traído por naves robóticas a la Tierra, se han analizado y se ha encontrado efectivamente la presencia de agua y otros compuestos interesantes como compuestos orgánicos, materia orgánica, incluso precursores de biomoléculas. Eso lo veremos con mayor detalle más adelante. Pero ahorita nos estamos enfocando en el agua. Hay agua en la Tierra, en la Luna, en Marte y en la nube de Oort. Pero toda esa agua es igual. Y además, ya lo hemos mencionado, después de Marte están los asteroides. Y en los asteroides también se han identificado la presencia, en varios de los que se han investigado ya por medio de sondas robóticas, se ha encontrado la presencia de agua sólida. A veces de manera indirecta. Lo que se han identificado son compuestos que se forman, compuestos químicos que por evolución química se forman ese tipo de compuestos, por ejemplo, carbonatos de metales alcalinos o alcalinotérreos, se han encontrado en asteroides, se han encontrado en Marte, carbonatos. Y los carbonatos, al menos en la Tierra, se forman cuando hay agua. Cuando hay agua y hay algunos compuestos inorgánicos y compuestos de carbono, como dióxido de carbono, se forman carbonatos. Carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Se han identificado en Marte y se han identificado en algunos asteroides. Entonces hay diferentes datos que sugieren la presencia de agua, al menos sólida, en asteroides. Por supuesto, como no tienen atmósfera, cuando se calientan esos asteroides por radiación solar, ¿qué pasa con el agua sólida? Se sublima. Y entonces debe haber agua en presencia, en los cometas, en presencia en forma de gas o agua. Se sublima y se deposita, se sublima y se deposita, si es que no escapa al espacio interplanetario en el sistema solar. Se ha encontrado también agua en otros cuerpos más allá del cinturón de asteroides, más allá de los asteroides, que es en los satélites de Júpiter, como Europa. Hay confirmadísimo espectroscópicamente que la corteza tiene agua, y por evidencias, por observaciones del Hubble hasta el momento, se observó lo mismo que en satélites de Saturno, específicamente Enceladus, que fue el primer cuerpo astronómico más allá de la Tierra en el que se observaron géiseres. Es decir, emisiones de chorros de algo que se ve fluido, y la nave Cassini hicieron pasar a la nave Cassini varias veces a través de esos chorros. Estaba en órbita de Saturno, y cuando podía pasar, bueno, la movían un poco y pasaba a través de los chorros que habían identificado primero por fotografías de la nave Cassini. Dijeron, vamos a aventar, no la diseñamos para eso, pero tiene los espectrógrafos y no sé cuántas cosas, aparatos para determinar. Revisen la misión Cassini, cuáles eran los instrumentos científicos que llevaban y cuáles se utilizaron para, primero, identificar la presencia de géiseres. Por supuesto eran las cámaras fotográficas, qué tipo de cámaras fotográficas. Y una vez que identificaron los chorros que aparentemente salían de las grietas en la corteza helada de Cassini, de Enceladus,
cuáles fueron los instrumentos que usaron para al hacer pasar la nave a través de los chorros, identificar la presencia de agua y compuestos orgánicos. Entonces, sí se ha encontrado la evidencia entonces de agua líquida, al menos en Enceladus, en el caso de Saturno, y de Europa, en el caso de Júpiter, también por géiseres, en este caso observados por el Hubble a la distancia, lo que pone en evidencia o sugiere la presencia de agua líquida, pero a diferencia de lo que establece la zona habitable, el agua líquida tiene que ser superficial. En la tradicional zona habitable, pero también hemos encontrado evidencias de la existencia de agua líquida debajo de la corteza o superficie de cuerpos astronómicos. No planetas, hasta este momento, en el sistema solar, sino satélites. Ahora, el problema ha sido la determinación isotópica de estas aguas, de horchata, de Jamaica y tamarindo. No, de los satélites jovianos y de Saturno, de los asteroides y los cometas, incluso de la Luna y de Marte. Necesitamos saber o conocer o tratar de determinar y medir y determinar las proporciones para poder saber si el agua que está en la Tierra es igual a la que está acá. Porque lo que sí se ha observado en algunos estudios que se han hecho, y hay aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 referencias de papers. El primero es de, bueno, cita una referencia, es un artículo de National Geographic, por supuesto no es una revista formalmente científica, es una revista de divulgación de ciencias y otras cosas, ¿sí? De repente se les van. De 2014, octubre 30 de 2014. El misterio, bueno, así está el título del artículo. No de los extraterrestres ni las brujas, no. El misterio del origen del agua en la Tierra ha sido resuelto por Fasecas, octubre 30 de 2014. Quiere decir que hace 8 años ya se pudo saber. Háganle clic a la película. ¿Sí? 2017. De las investigaciones que les comenté, robóticas en otro lugar del sistema solar. De Howell, el artículo Cometa 67P, blanco de la misión Rosetta, misión de la Agencia Espacial Europea con colaboración de otras como la NASA. Febrero 25 de 2017. En ese artículo se mencionan, que es un artículo de tipo periodístico en la revista space.com. Es una revista sobre temas espaciales, no solamente sobre misiones, cohetes y astronautas, sino también sobre astronomía, por ejemplo, astrobiología en esa revista, space.com. Resumen lo que hasta el momento algunos grupos de investigación del proyecto Rosetta habían reportado sobre la presencia de agua en el cometa Churyumov-Gerasimenko o 67P, 2017. Howell, mismo autor, el agua traída por los meteoritos a la Tierra durante los primeros 2 millones de años. En la revista Astrobiology Magazine de enero 18 de 2018. Ahí ya hay datos. Revísanos, por favor. Ya 2018. 4 años después de la primera referencia mencionada hace un momento. Artículo por Scott Anderson. ¿Cómo obtuvo la Tierra su agua? De una revista de divulgación astronómica, Earth and Sky, o Earth Sky, noviembre 12 de 2018. Ahí presentan datos sobre la presencia, modelos de la presencia de agua en la nebulosa de la cual se formó el sistema solar. Artículo por Red. ¿De dónde vino el agua a la Tierra? En otra revista de
orientación astronómica, de hecho se llama Astronomy. El número de 1 de abril de 2019. ¿Sí? También revísenlo, por favor. Otro artículo de Sabrina Steinwald del mismo año, pero de octubre del 19. ¿Cómo obtuvo la Tierra su agua? De Scientific American 2019. Bien. Y hagan una exploración a ver si hay reportes más recientes, por favor. Para cerrar, también denle una revisada a la presentación, porque al menos en el modelo de la segunda atmósfera de la Tierra, no en la atmósfera original era de hidrógeno y helio, pero esa atmósfera se perdió. Todo pierde, no lo cuidan. En la atmósfera número 2 sí hay evidencia de la presencia de agua, al menos en forma de vapor, y de dióxido de carbono. Mucha gente asociaba el dióxido de carbono, el mismo Miller, a la formación de vida por la respiración, un subproducto de la respiración. Pero no, parece que las nubes planetarias tienen cierta cantidad importante y relevante de dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono y quizá el agua ya estaban en la nube. Lo que se necesita es comparar las proporciones isotópicas. Vemos aquí diferentes distancias al Sol. Lo que podría uno especular educadamente es que quizá la distribución de isótopos fuera no homogénea a todo lo ancho de la nube protoplanetaria, o de la nube de la cual se forman los planetas. Para eso necesitamos entonces muestras de diferentes lugares y determinar sus proporciones isotópicas. Hay resultados contradictorios en algunas investigaciones que se han hecho sobre el agua en la Tierra, incluso con las muestras que hay de agua proveniente de cometas, por ejemplo, y de asteroides, en las cuales algunos datos parecen sugerir que el agua en la Tierra ya estaba cuando se formó en parte del material de la cual se dio el fenómeno de la creación y formación de la Tierra. Sobre todo agua proveniente del subsuelo. Se han hecho determinaciones de las proporciones isotópicas del agua en muestras a ciertas profundidades bajo la corteza y se ha encontrado una distribución determinada que se ha encontrado que es diferente a la que se ha observado en muestras de cometas. Entonces parece sugerir que el agua en la Tierra ya estaba cuando se formó, pero no son total, no hay un consenso al respecto entre la comunidad de expertos. Otro detalle es el que hemos encontrado, que hay lo que llamamos cuerpos con océanos, como son los satélites de los planetas gigantes. Pero no solo eso, sino que además los resultados de una de las misiones robóticas más recientes, la misión New Horizons, mostró que en Plutón también se cuenta, el planeta enano cuenta con una corteza helada. Y en esa corteza helada se ha encontrado diferente composición química. Se ha encontrado hielo de nitrógeno y se ha encontrado evidencia también de hielo de agua. Y por las formas geológicas que se ven en la superficie, hace suponer que hay posiblemente debajo de algunas de esas superficies, quizá no toda la superficie de Plutón, sino algunas regiones que se observan en las imágenes que se pudieron capturar de Plutón por New Horizons, pudiera haber, como en el caso de los satélites helados de Júpiter y Saturno, pudiera haber agua líquida bajo la corteza plutoniana. Entonces, como se dan cuenta, hay mucho que necesitamos revisar en materia de la presencia de agua para la formación de vida, como requisito
a la existencialidad más allá de la zona habitable. Y esto se ve estimulado por descubrimientos, por misiones oceanográficas desde la década del 70, por sumergibles, incluso tripulados, como el Aldrin, en los cuales a profundidades de más de 4,5 kilómetros por debajo del nivel del mar, 5 kilómetros donde la presión es de 500 atmósferas, recordemos que 10 metros de columna de agua equivalen a una presión de 1 atmósfera. Si bajamos 10 metros, entonces estamos bajo 2 atmósferas. La gaseosa más esa primera columna de 10 metros de agua de mar, ojo, agua de mar, no agua dulce, el agua dulce es menos densa. Entonces, debido a la densidad, 10 metros de columna de agua de mar son 1 atmósfera. Si bajamos 100 metros, ya estamos bajo 11 atmósferas, pero ya la 1 atmosférica ya no pesa mucho, ¿sí? De 10 a 11 no hay mucha diferencia, a 100 metros, que son las profundidades máximas a las que han bajado buzos entrenados, en apnea, no con equipos de respiración. No mencionaremos en este momento. Y si estamos a 1000 metros, ya son 100 atmósferas. A 100 metros son 10 atmósferas. A 100 metros, a 1000 metros son 100 atmósferas. A 5000 metros son 500 atmósferas. Y se ha encontrado vida a esas presiones. Seguiremos revisando en las próximas sesiones.